Romanos capítulo 5, versículo número 8. Amén. Continuamos con la serie entonces de Romanos. Necesitamos ir capítulo por capítulo y versículo por versículo, tratando de entender mejor lo que el apóstol Pablo quiso decir a la iglesia que está en Roma, que estaba en Roma, y también qué nos quiere decir a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así de que capítulo número 5 nos toca hoy y leemos el versículo introductorio para el día de hoy, Romanos capítulo 5, versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y esta es la maravilla de la cual nosotros nos regocijamos, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo envió una carta a los romanos, pero bien cargada de teología. Y como ya les he dicho antes, el apóstol Pablo no había podido ir, no había podido visitar esta iglesia que está en Roma. De hecho, según los estudiosos, se ha descubierto de que Pablo no fue el que fundó la iglesia, sino que alguien o otros más la fundaron, pero le dieron la responsabilidad al apóstol Pablo, y por eso es que él mismo se encarga de escribir esta carta bien cargada de teología, ya que no puede estar ahí para enseñarles, pero en esta carta quiere enseñarles cuáles son los fundamentos, en qué el apóstol Pablo cree y cómo Dios hizo un cambio maravilloso en su vida. Y ya nos ha hablado de la fe, nos ha hablado de la paciencia, nos ha hablado de que nadie debe de justificarse ante Dios, sino que Dios es el que nos justifica a nosotros. También ha dicho el apóstol Pablo de que nadie tiene excusa cuando se presente ante Dios y que diga, no, yo no creo que Dios no existe. El mismo apóstol Pablo ha dicho de que Dios, el Dios invisible, al Dios que no se puede ver, dice que el Dios que no se puede ver se ha revelado por medio de las cosas que sí se ven. ¿Y cuáles cosas sí se ven? Bueno, los científicos han logrado llegar fuera de este planeta. Ya se ha explorado la Luna, ya sabemos que hay varios planetas en nuestro sistema solar, y aparte de eso los científicos han logrado ir aún más allá y han visto estrellas, a lo que nosotros le llamamos Sol. Nuestro Sol es una estrella, pero es la estrella más cercana a nuestro sistema solar y a nuestro planeta Tierra. Entonces, pero más allá hay soles o estrellas muchísimo más grandes, miles de veces más grandes que nuestra propia Tierra, planeta Tierra. Y todo eso Dios lo ha creado, Dios lo ha formado. Y al ver uno las galaxias y el sistema y la forma en la que está establecido, todo está en el aire. ¿Cómo es posible que se pueda sostener eso en el aire? Y los científicos dirán, no, pues es ciencia, ley de la gravedad, se mantiene por las leyes de la física. Pero ¿quién ha creado la física? ¿Quién ha creado la ley de la gravedad? Dios ha creado todo eso. Entonces el científico lo que ha logrado hacer es ponerle nada más nombre. Ok, esto se va a llamar ley de la gravedad, ley de la termodinámica, y empieza a establecer leyes, pero esas leyes Dios ya las había hecho desde antes, Dios ya había formado todo eso. Gracias a Dios que hay científicos extraordinarios y sabios que creen en Dios. Muchos ateos profesionales y científicos que han llegado a la conclusión de que Dios es real, porque todo lo que existe, la forma en la que ha surgido, es ilógico pensar que puede surgir de la nada. Así de que extraordinariamente muchos científicos se están convirtiendo, y estos mismos dan testimonio de cómo Dios ha creado todo lo que existe, y ellos lo explican a través de la ciencia. Pero como fundamento, Dios. Y el apóstol Pablo nos dice eso en el primer capítulo y en el segundo capítulo, que nadie tiene excusa, porque el Dios invisible se hace visible a través de las cosas creadas. Todo lo que existe ha sido creado por Dios. Incluso yo he sido creado por Dios. Usted ha sido creado por Dios. Así de que no debe de haber duda de eso. El apóstol Pablo nos ha insistido en que tenemos que tener fe, que es importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a través de este libro de los Romanos, el apóstol Pablo está insistiendo, fe, fe, fe. Y la fe no nos la pone Dios a nosotros, sino que al escuchar la palabra de Dios, debe de surgir en nosotros esa fe y creer y convertirnos a nuestro Dios.
O sea que Dios no nos va a obligar, porque si Dios pusiera la fe en nosotros, seríamos unos robots, seríamos unas marionetas, y Dios no quiere programar a nadie. ¿Por qué cree que hay gente que existe que niega a Dios? Porque Dios no va a obligar a nadie. Si alguien quiere negar a Dios, que lo niegue. Pero ¿sabe qué sucede? El hecho de que yo diga, este micrófono que está aquí ya no existe para mí, ¿desapareció? Ahí está, ¿verdad? Lo mismo sucede con los ateos. Ateo significa que cree que no existe Dios. Dice, no, para mí no existe Dios, y le dan la espalda a Dios, o sea, niegan a Dios. Pero eso no significa que Dios desaparezca. Y eso está insistiendo ahí el apóstol Pablo. No, si aquí aunque ustedes no puedan ver al Dios, porque Dios es invisible, pero lo invisible de Dios se hace visible a través de las cosas creadas, cosas que Él ha hecho. Entonces alguien puede decir, no, Dios no existe, o tal cosa no existe, y el hecho de que la persona diga que no existe no significa de que va a desaparecer. Los ateos creen que, bueno, yo dije que Dios no existe, entonces Dios va a desaparecer, o no existe Dios para mí. No, Dios está siempre ahí. Pero las personas son las que le han dado la espalda. Y como hay libertad de pensamiento, libre albedrío, usted puede pensar lo que quiera. Pero va a llegar un día en el que la persona va a morir, y cuando se presente al otro lado de esta vida física, el lado espiritual, se va a encontrar frente a Dios. Un día, Dios va a estar para juzgarnos. Los libros dicen que van a ser abiertos. Y entonces Él va a decir, por esto y por esto, no puedes vivir en mi reino, no puedes vivir en el paraíso, no puedes vivir conmigo. Y dice que le va a decir a sus ángeles que lo saque de ahí. Hay otras partes duras que dice que hay que apartar la cizaña cuando llegue el tiempo. O sea, nosotros no tenemos que quitar la cizaña mientras está revuelta ahí con el trigo, sino que va a venir el tiempo de la siega, y entonces se va a separar el trigo de la cizaña, y dice que la cizaña va a ser amarrada en manojos y luego quemada, hablando acerca del infierno. Entonces, y el mismo Señor Jesucristo ejemplificó eso. Entonces está hablando de castigo, está hablando de sufrimiento para los que desobedezcan a Dios. La gente piensa, no, la vida es nada más aquí en la tierra. Al otro lado no hay nada, así de que disfruta todo lo que quieras, porque esto es todo lo que tienes. Estás equivocado. La vida empieza cuando mueres, porque del otro lado es cuando te vas a enfrentar y van a haber nada más dos caminos, dos opciones. O puedes ir con Dios, o puedes ir al lugar en donde va a ir Satanás y todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, al infierno. Eso dice la Biblia. Entonces, la gente va a pensar, no, pero es que hay que disfrutar aquí, hay que darle rienda suelta a nuestra vida, disfrutar todo lo que podamos, porque esto es todo lo que tenemos. Hay gente que vive ahogada en el trabajo, trabaja y trabaja, tiene hasta 3 trabajos si es posible, y al final se enferma, llega a sus 70 años, se enferma, va al hospital y le dice, tienes este órgano dañado, tienes el corazón dañado, tienes lo otro porque te desvelabas tanto, te esforzabas demasiado, tu cerebro tiene no sé qué cosas y hay que hacerte una cirugía. Entonces todo el dinero que había pasado ganando, afanándose y desvelándose, se lo tiene que dar a los médicos, al hospital, a las enfermeras y a todos los que le atendieron, los medicamentos, porque se afanó demasiado. Entonces hay que tener cuidado también, porque hay que trabajar, pero no al extremo, ¿verdad? Hay que tomar un tiempo para la familia, para el esposo, para la esposa, y recordar de que el dinero no lo es todo. La gente se muere pensando de que debe de alcanzar sus proyectos, el mejor carro del mundo, el mejor edificio del mundo, el mejor barco, el mejor avión, y al final los hijos lo despilfarran, y se muere. ¿Y qué pasó con su vida? No importa lo que pueda hacer uno en la tierra, pero la cosa es cuando llegue al otro lado, qué tanto uno hizo por los demás, qué tanto hizo uno por buscar de Dios, por vivir en paz, por ser feliz. Hay vida al otro lado. Ahí es donde empieza. Dice la Sagrada Escritura que nosotros somos inmortales. Y usted me va a decir, pero ¿y entonces por qué la gente se muere? Lo que sucede es que el alma se desprende del cuerpo, pero el alma sigue viva. Desde que Dios te forma, eres inmortal. Es decir, no vas a morir. Lo que va a suceder es que el cuerpo se va a envejecer, se va a deteriorar, y cuando se deteriora el alma ya no puede vivir, y ahí el alma va a salir.
Pero ¿a dónde va a ir el alma? Ya no puede vivir en el mundo físico porque no puede meterse en otro cuerpo, sino que va al lado espiritual. Y cuando llega al lado espiritual, es el problema para los que no hayan vivido conforme a la voluntad de Dios. La vida continúa del otro lado. Hay que vivir bien aquí en la tierra. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así de que debemos de creer a Dios por la fe. Algunos científicos han dicho, no, muéstrenme a Dios y entonces yo voy a creer. Y por ese orgullo, por esa vanidad, por esa mala manera de pensar, Dios nunca se le va a revelar. Y eso es duro. Gracias a Dios por lo que hizo con Saulo, porque estaba lleno de orgullo, de vanidad, y quería detener el evangelio y la enseñanza del Señor Jesucristo, y quería destruir a todo el cristianismo. Pero sucede de que el mismo Señor Jesucristo se le presentó, y eso fue una misericordia de Dios, pero porque Dios conocía el corazón de Pablo y sabía lo que iba a hacer después, en pro del evangelio, en pro de la palabra, en pro de Jesucristo, para que otras almas fueran salvas. Y se volvió un hombre extraordinario, dispuesto incluso hasta su propia muerte, con tal de predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y ahora nos encontramos con esta carta que le escribe apasionadamente a los romanos. Y aquí le está diciendo en el versículo número 1, si usted va hasta el versículo 1 del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, y esto es bien bonito, ser justos nada más por creer. Es como cuando, si fuéramos nosotros a un juzgado y he cometido algo, y yo le digo, ¿sabe qué, juez? De verdad que me arrepiento. Y el juez me va a decir, ok, qué bueno que te arrepientes. Entonces, ¿me puedo ir ya? Un momento. ¿Ya te arrepentiste? Está bien. No hay que volverlo a hacer. Pero la ley va a caer sobre ti. Si quieres, pídele perdón a la familia a la que le hiciste daño, o a la persona que le hiciste daño. Pero la ley dice acá que te tocan 3 años de prisión. Y debes de pagarlos, aunque se haya arrepentido. Pero en el lado espiritual, con las cosas que tienen que ver con Dios, dice que podemos ser justificados si tenemos fe. Justificados pues por la fe. Como fue, dice el capítulo anterior que leímos, Abraham fue justificado por la fe. No por las obras que hacía, porque de hecho ni siquiera hacía cosas buenas, sino que Dios vio el futuro de Abraham, cómo podía ser él en obediencia, y la fe de la que se podía llenar. Y esa misma fe es la que ha surgido en nosotros, y por eso es que nos reunimos cada día de servicio, cada célula, por la fe. No hemos visto a Dios, pero déjeme decirle, yo sí lo he sentido. ¿Usted lo ha sentido? Hemos sentido nosotros la presencia de Dios. Es algo extraordinario que la persona que lo experimenta no vuelve a dudar de la existencia de Dios. Pero ¿cómo puedes sentir eso? Tienes que tener un corazón sensible, decir, Señor, algunos quizás podrán decir, yo no sé si eres real o si eres real, no lo sé, estoy confundido. Pero te pido que si existe, hazte sentir en mi vida. Y Dios te puede hablar en sueños. Dios puede darte una visión, como Él está haciendo con muchos judíos que niegan a Jesús, con muchos musulmanes. Y Dios se está revelando, con mucha gente de la India, Dios se está revelando. Pero porque tiene un corazón deseoso de buscar verdaderamente al Dios que ha creado todo lo que existe. Eso es fe, creer sin ver, estar seguro. Y cuando tú abres el corazón a Dios, te llenas de fe. El escuchar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo el día de hoy, nos aumenta la fe, la seguridad, la certeza de que el Dios al que nosotros le servimos es el Dios verdadero, es el Dios real, es el Dios correcto, y que no hay ningún otro Dios, aunque se pueda levantar diciendo que es Dios. Incluso a Satanás se le llama el Dios de este siglo, pero no es un Dios, porque solo existe un Dios, y los atributos que sobresalen en ese Dios único y verdadero es que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y nadie más tiene eso. Así de que dice el apóstol Pablo que justificados pues por la fe, y esto es lindo lo que pasa, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos justificados porque nosotros creímos en Jesús, no porque éramos buenas personas. Éramos pecadores, éramos malos, éramos despreciables ante los demás, éramos lo peor. Pero yo me llené de fe y decidí empezar una nueva vida y entregarle mi vida a Jesús. Y entonces lo que Jesús hace es que me vuelve justo, justificado por la fe que yo tengo. Y entonces el tener esa fe me justifica y me llena de paz para con Dios. ¿Sabe por qué dice
tenemos paz para con Dios. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos desobedecen en la casa? Y se enojan y tiran las cosas y salen corriendo y dicen que se van a ir de la casa. ¿Hay paz ahí? No hay paz, ¿verdad? Entonces hay un momento de separación, hay un momento de desacuerdo, hay un momento en el que se pierde esa conexión, ese amor y esa paz. Y ahí viene la gracia de los padres. Al final, que ha pasado el momento fuerte del enojo, llama a su hijo y se reconcilian y hay paz y hay tranquilidad. Salen juntos después al mall, salen juntos a comerse un pedazo de pizza, un ice cream o algo, y hubo paz, hubo tranquilidad. Lo mismo pasa con el ser humano. Le hemos fallado a Dios, hemos desobedecido a Dios, hemos roto sus leyes. 613 leyes, estatutos y mandamientos, pero con uno solo, dice Santiago, que rompamos, nos hemos desconectado de Dios. Y desde que Adán y Eva pecaron, hay un bache entre la humanidad y Dios. Ese bache lo vino a resolver Jesucristo y más adelante lo va a decir el apóstol Pablo. Y esa separación, esa división, esa enemistad entre el hombre, Dios no quiere estar enemistado con nosotros, no quiere ser enemigo de nosotros. Nosotros somos los que nos volvemos enemigos de Dios. Dios siempre está esperándonos ahí. Pero dice que cuando venimos a Dios por la fe, después de haber escuchado la palabra de Dios, haber tenido una visión o haber leído las Sagradas Escrituras, soy justificado y eso me lleva a tener paz con Dios. Es decir, ¿qué significa tener paz? Todo está saldado, no hay nada que me haga sentir enojado en contra de Dios, no hay nada que a Dios le haga sentir enojado en contra del pecador, aunque era pecador. Pero por la fe he sido justificado y he sido limpiado, mis pecados han sido borrados y tengo paz con Dios. ¿Sabe cómo vive la gente allá afuera que comete delitos y todos los que hacen, que violan las leyes de Dios? Viven preocupados. Escucho sonidos, escucho ruido, escucho que alguien está hablando. Hoy se abrió la puerta, ¿qué pasó? Y está la gente como no siente paz. Hay hijos, incluso quizás de algunos de ustedes, que han de tener temor dormir solitos porque miran sombras, escuchan ruidos, porque esos espíritus se mueven incluso dentro de nuestra casa porque nosotros mismos les abrimos las puertas. Porque como no hay una relación con Dios, Dios se aleja de nosotros. Dios, quizás más de estar molesto, está triste de que le desobedezcamos a pesar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Dios se retira porque nosotros lo empujamos, lo sacamos de nuestra vida. Y entonces el enemigo aprovecha. Y no solo aprovecha con nosotros los adultos, sino que empieza a infiltrarse en la vida de nuestros hijos también. Al papá no le importa que su hijo mire una película de terror, de miedo, de guerra, de matar. Es normal, pues. Eso es lo que se da ahora en la actualidad, hay que verlo. Pero ¿sabes qué pasa en las noches? Cuando el papá o la mamá le deja ver a sus hijos estos tipos de películas o jugar esos tipos de juegos violentos. En la noche están gritando los niños, están soñando, hasta se levantan con calentura, porque nosotros mismos le hemos dado la puerta o el acceso al enemigo para que venga no solo a nuestras vidas, sino a la vida de nuestros hijos también, y el enemigo toma posesión de ellos. Mas dice la palabra de Dios que todos aquellos que están bajo la voluntad de Él, Dios nos cubre, nos protege como la gallina cubre a sus polluelos, nos protege. Hay una cobertura especial de parte de Dios. Vivimos en paz, vivimos tranquilos, incluso cuando quizás solo tenemos tortilla en el refrigerador o quizás a veces no hay nada, pero nuestra felicidad está ahí, porque sabemos que de una u otra manera Dios va a proveer. Y a veces alguien nos llama y dice, oiga hermano, fíjese que hice esto, venga si comamos. O mira hermano, fíjese que hice esto y toma, aquí está esto. Y Dios siempre provee por diferentes medios. No hay trabajo, pero todavía estamos viviendo en un lugar que rentamos. Luego Dios provee los medios para pagarlo. Tenemos que confiar en Dios, vivimos en paz y no nos preocupa nada. La gente allá afuera anda preocupada, el que ha hecho mal sabe que cualquiera lo anda viendo, así de que cualquiera que le mira mal piensa, ay, quizás me conoce y empieza a tener miedo de la otra persona. Pero cuando no debemos a nadie, sabemos que tenemos la cobertura de Dios, vivimos en paz. Y vivimos en paz con Dios, sabiendo de que como no hay nada que nos distancie de Dios, entonces puedo tener una relación directa con mi Dios y yo sé que Él tiene cuidado de mi vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio. He aquí el medio, he aquí la propiciación, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el medio. Dice que la fe en el Señor Jesucristo es que debe estar puesta. Dice que si confesares que Jesús es el Señor, eso es tener fe, confesar, es decir, creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque hay que tener la fe en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el prometido, el que se profetizó en Isaías, el que se profetizó por medio de los otros profetas, David y todos estos hombres que hablaron acerca de Jesús. No mencionaron el nombre, pero mencionaron las profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y cuando ponemos la fe en Jesús, cosas maravillosas suceden por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre se lo repito, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, el que por él entra, le dice que será salvo. Imagínense qué hermoso. Y hallará paz, y entrará y saldrá. Eso dice las Sagradas Escrituras. Así de que Jesús es el medio, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por quién? Por medio del Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe a la gracia. ¿Cuál es la gracia? La salvación que hemos recibido. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me gusta que el apóstol Pablo le dice acá a los romanos de que dice, por quien tenemos entrada por la fe. Es decir, yo tuve fe y luego esa fe me dio acceso a la gracia. Y en esa gracia debemos estar firmes. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez se ha sentido como débil espiritualmente? Yo me he sentido débil espiritualmente. ¿Alguna vez se ha sentido como cansado y ya no quiero ir ni siquiera a la iglesia? Quizás voy a entregar el privilegio que me han dado. Es que tantos problemas, esta enfermedad, que mis hijos no se estabilizan. Dice la esposa, mi esposo no quiere nada con Dios. Dice el esposo, mi esposa no quiere buscar de Dios, no quiere tener un cambio en su vida. Yo mejor voy a dejar de ir a la iglesia. Yo creo que es lo mejor. Y es el peor error que podemos cometer. Hemos visto a través de las Sagradas Escrituras cómo grandes hombres de Dios se han desanimado. Moisés, Elías y otros hombres extraordinarios que le pidieron a Dios que les quitara la vida y que no aguantaban más. Se lo dijeron a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Tuvo paciencia, misericordia y amor de ellos, y los fortaleció y les dio palabra y los levantó y siguieron haciendo la obra para la cual fueron llamados. Y eso mismo quiere el Señor con nuestras vidas. Eso mismo quiere hacer Dios con nosotros, que estemos firmes. Claro que hay vientos fuertes que soplan alrededor nuestro y que nos quieren tumbar. Mientras más te metes con Dios, el enemigo más se enoja. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Eso es una confirmación de que estamos del lado de Dios cuando el enemigo se enoja. Y por eso va a aventar tentaciones, pruebas, dificultades, y va a tratar de meter nuestro tropiezo en cada esquina donde vamos, va a tratar de sacar su pie para tumbarnos, poner obstáculos en todos lados, porque ve que vamos creciendo, porque ve que vamos teniendo más fe y que nos hemos alejado de Él, nos hemos alejado de donde nos tenía comiendo de su mano, ese maligno, que nos tenía como esclavizados. Él sí hace marionetas, Él sí los puede manipular a su gusto, pero Dios no manipula a nadie. Debo de estar firme, especialmente el hombre. Dios nos ha establecido como cabeza del hogar. Bien interesante que de la mujer es que nacen los hijos, ¿verdad? Pero ¿sabe quién fue creado primero? El hombre. Y de ahí en adelante, la mujer es la que da a luz a los hijos. Pero Dios creó primero al hombre como símbolo de que el hombre es la cabeza, el líder, el que debe de mantenerse firme cuando vengan las tempestades, no ser el primero que sale corriendo. Ok, pues está bien, ya no vayamos a la iglesia. El hombre es la cabeza. Y nuestras esposas son la ayuda idónea. No, ¿cómo esposo mío que se va a debilitar? Vamos, siga a la iglesia. Y uno dice, sí, es cierto, tiene razón, vamos a la iglesia. Sigamos trabajando en la obra. Pero el hombre es el que debe de dirigir a la familia. Lastimosamente, por eso se han levantado mujeres ahora que predican. Y no digo lastimosamente en el sentido que las mujeres estén haciendo mal, sino que es para vergüenza del hombre. Porque los hombres deberíamos de estar al frente.
predicando la palabra de Dios, guiando a nuestros hijos, instruyéndonos en el camino del Señor, reuniéndonos como familia y hablando de la palabra. El hombre debería de hacer, debería de estar firme, cada uno de nosotros, sin importar las tempestades que vengan, estando asegurados por la fe, como dijo el apóstol Pablo, de que de una o de otra manera Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a mantener firmes. Y quizás lleguemos y Elías lo sintió y le dijo: Señor, quítame la vida. Moisés, quítame la vida. Jeremías, Jonás, si estos hombres menguaron, yo creo que nosotros quizás puede llegar algún momento de debilidad, de cansancio, de preocupación, de tristeza, de querer dejar todo, pero no, es el momento en el que nos tenemos que llenar más de fe y creer en las promesas de Dios. Dios ha dicho: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa debe de ser nuestra fe en las palabras de Dios y que Él lo va a cumplir. Debemos estar llenos de fe y seguros de que Dios va a cumplir sus promesas. Bueno, y ahí dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en ese versículo número 2. Es decir, estamos felices, le damos gracias a Dios, estamos agradecidos por esa esperanza que Dios nos ha dado de la salvación y la vida eterna. Nos gloriamos en eso, pero mire lo que dice a continuación, versículo 3. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando las cosas se ponen mal, cuando se acabó el dinero en el banco y debajo de la almohada y del colchón, cuando se acabó en la alacena todo lo que teníamos y en el refrigerador de comida, cuando me llegó una enfermedad dura, fuerte, cuando mi hijo está en el hospital o el esposo está en el hospital, nos gloriamos también, dice el apóstol Pablo. Nos gozamos de igual manera y le damos gloria a Dios, exaltamos al Señor. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos es Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, glorificado y exaltado. Había perdido a sus hijos. Incluso la mujer malvada le dice: maldice a tu Dios y muérete. Porque vio que este hombre, incluso cuando había perdido a sus hijos, le dio gloria a Dios. Qué ejemplo de fe, qué ejemplo de seguridad, de que había entendido de que Dios estaba con él, aún en las adversidades. Y el resultado de la fe de este hombre, Job, fue una multiplicación de bendiciones. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y cuando le creemos a Dios, Él va a obrar y va a estar con nosotros. Así de que incluso en las tribulaciones, cuando pasamos por el fuego, cuando vamos en medio del valle de sombra de muerte, no nos preocupamos y nos mantenemos en fe, asegurándonos de que Dios está con nosotros cada día como Él ha prometido. Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, al fin de la tierra. Esa es su promesa y yo debo de creer en sus promesas. Continúa diciendo en el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Uno a veces mira el problema o la enfermedad como, ¿ha visto algunos freeways largos, rectos, y no se le mira fin? No se mira que va a doblar en alguna esquina, sino que no se alcanza a ver el destino final. Así algunas veces son algunas de las situaciones que pasamos en nuestra vida. Y para llegar ahí se requiere paciencia, se requiere seguridad. La paciencia debe de estar fundada en Cristo Jesús. Señor, voy a ser paciente porque tu palabra dice que tú estás conmigo, aunque esté en momentos difíciles en mi vida, yo sé que tú estás conmigo. Y dice que esa paciencia me lleva a la prueba, a ver qué tanto puedo resistir. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar y Dios no nos da cargas extras que nosotros no podamos llevar. Pero llegan las pruebas ahí. Si al mismo Señor Jesús le llegó la prueba, Él le pidió a Dios que si Dios quería, si era la voluntad del Padre, que hiciera pasar de Jesús ese sufrimiento que iba a vivir, la copa, el sufrimiento, el sacrificio expiatorio que iba a hacer. Eso fue algo difícil. Y le dijo, si es tu voluntad, o sea que en la carne Jesús quería no pasar por eso, pero se sometió al Padre en obediencia por la fe de lo que Dios le había dicho. Jesús nos demostró ser un hombre fiel,
un hombre que estuvo firme, 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en ese momento la carne de Jesús, la parte humana de Jesús, se conmovió hasta lo sumo, que dice que incluso sudó como gotas de sangre. Pruebas en nuestra vida, pruebas, dificultades, pero también eso genera esperanza porque nos hemos recordado de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Así de que dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Es decir, no me avergüenzo o no dudo de lo que Dios ha prometido porque yo sé que Dios lo va a cumplir. A su tiempo, pero Él lo va a cumplir. A su tiempo, pero la respuesta llegará. A su tiempo, pero yo voy a salir victorioso en el nombre de Jesús. Porque el amor de Dios, y esta es la clave, todo lo que existe es por amor. Todos nosotros que hemos sido creados, Dios nos ha creado por amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Del amor surge la gracia. De la gracia, la gracia es recibir algo que usted no merecía. El amor hace que surja la gracia en Dios y esa gracia hace que surja la expiación, el sacrificio de Jesús. Y esa expiación o sacrificio de Jesús nos da la salvación. Y de la salvación, automáticamente, cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos salvos, pero en esa salvación está la justificación, santificación y regeneración. Imagínense qué extraordinario todo lo que sucede por el amor. Es un efecto dominó positivo que sucede para nosotros. Amor, gracia, expiación por nosotros, es decir, sustitución. Alguien toma el lugar de nosotros y luego somos salvos y luego justificados, santificados y regenerados. ¿Qué más queremos? Hemos sido bendecidos de parte de nuestro Dios sin merecerlo. Por eso es que se llama gracia, sin merecerlo. Ahora dice el versículo número 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Imagínense lo que dice acá el apóstol Pablo. Bueno, dice Cristo, aun cuando éramos pecadores, cuando éramos malvados, Cristo murió por nosotros. Le he dicho que Cristo es la transliteración de la palabra griega Christos, que significa ungido, y la palabra en hebreo para ungido también sería Meshiach, que en español usted a veces la va a encontrar en la Biblia como Mesías, pero Mesías, Cristo o ungido es la misma palabra. Significa que ha sido elegido de parte de Dios. Entonces dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y sabe qué dice a continuación el apóstol Pablo? Dice que apenas podría haber alguna persona que muera por otro y que ese otro pues pudiera ser justo. Pero Jesús murió por nosotros cuando nosotros no éramos justos. Y dice el apóstol Pablo, quizás ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Ese hombre es una buena persona, pero están a punto de robarle ahí y la única manera es que alguien vaya y le ayude. Y esos hombres están armados y han empezado a disparar al aire. ¿Alguien tendría valor de ir y salvar a ese hombre o se escondería mejor? Y ese hombre era justo, era bueno. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. No cualquiera tiene, no, mejor encerrémonos, esperemos a que pase todo y llamemos a la policía. Porque nadie quiere dar la vida por otro. Y dice el apóstol Pablo que Cristo dio la vida por nosotros cuando aún éramos débiles, es decir, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora dice, con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Podría ser, ya no por el justo, pero tal vez por el bueno. Alguno pudiera o osaría, intentaría, pensaría, voy o no voy, le ayudo o no le ayudo. Podría ser, pero vuelve a decir el apóstol Pablo en el inicio de que Cristo, incluso cuando nosotros éramos débiles, no éramos justos, no éramos buenos,
sino que éramos débiles, es decir, estábamos expuestos a cualquier tentación del pecado y la aceptábamos, la recibíamos y la hacíamos. Y todavía nos deleitábamos al final. Y aún así Cristo murió por nosotros. Pero nosotros, dice, no estaríamos dispuestos, dice el apóstol Pablo, ni por un justo, ni por un bueno, o tal vez podría ser, pero todavía está en la duda. En si alguno de nosotros sería capaz de morir por otro, incluso si tal vez por alguno de nuestros hijos, pero quizás por otro. No, es que ese borrachito, no, pues hay que le den. Es la prostituta, no hay que le den. Nos esconderíamos quizás. Pero Cristo hizo por eso, por la prostituta, por el ladrón, por el borracho, por el que le gusta la pornografía, incluso por los que niegan a Dios. Cristo murió por ellos también. O sea que la salvación ya está puesta ahí. Cristo murió por todos. Versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros no tenemos la capacidad de morir por los demás y ayudarlo para que salve su vida. Pero Cristo, aún siendo pecadores, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, y eso lo quiere resaltar el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice que Dios muestra su amor. ¿Y qué les dije del amor? El amor desprende la gracia. Y esa gracia nos trae la salvación por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es decir, el sacrificio expiatorio que ya hizo nos ha justificado a aquellos que hemos creído por fe en Cristo Jesús, por él seremos salvos de la ira. Es decir, la salvación está asegurada, porque Jesús ya hizo la expiación, su muerte en la cruz del Calvario, la sangre que derramó es la que cubrió nuestros pecados y nos ha reconciliado con nuestro Dios. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él dio su vida por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vuelve a decir que Jesucristo es el medio. Lo ha repetido ya muchas veces y lo va a seguir repitiendo muchas veces más, porque el apóstol Pablo quiere que los judíos, especialmente los judíos ortodoxos que se convirtieron a Jesús y están ahí en la iglesia de Roma, entiendan que no es por la ley, entiendan que no es por la circuncisión, sino que es por el sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso es que tiene que repetirlo constantemente. Los gentiles ya lo entienden así, porque ellos nunca practicaron el judaísmo, así de que entienden que todo esto es por gracia, que eran idólatras, que eran pecadores, que eran malvados, que eran asesinos, que eran ladrones, pero que Jesús los ha perdonado y eso fue por gracia. Y ellos no tuvieron que hacer nada, yo no tuve que hacer nada, usted no tuvo que hacer nada, sino que nada más por gracia hemos sido salvos por la misericordia de nuestro Dios. Versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahora? Va a empezar a hablar de algo interesante. Quizás en su Biblia va a tener el tema de los dos Adán, dicen algunos títulos, pero habla del primer Adán y habla del segundo Adán. Vamos a ver a quién se refiere. Dice el apóstol Pablo que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién creen que fue ese hombre? Y ustedes me dirán, es Adán, pero que no fue Eva la que se comió el fruto. Y algunos dicen todavía, algunos cristianos, ¿no fue Eva la que se comió la manzana? Y no era manzana. Ok, entonces porque algunos todavía mencionan eso. Era un fruto, no sabemos qué tipo de fruto era, pero ha de haber sido apetecible. Y quizás, tal vez ni siquiera era tan apetecible, porque dice que había puesto frutos hermosos ahí en ese lugar, pero como ese no lo podía tocar, estaba esa ley ahí, era la única ley, si se da cuenta. Ahí no habían 613 leyes, estatutos y mandamientos, una sola ley. No comas del fruto que está ahí, porque del día del que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el apóstol Pablo está diciendo acá que por el hombre entró el pecado, pero usted dirá, no, pero es que si fue Eva. Si usted lee en los primeros capítulos, el primero que fue creado fue Adán.
Y Dios le dijo a Adán de que no comiera de ese único árbol que estaba ahí, el fruto, y que ni siquiera se acercase al árbol, que no lo tocara, porque el día que lo hiciera iba a morir. Se lo dijo a Adán, porque lo creó a él primero. La mujer era responsabilidad de él, ¿se da cuenta? Y aunque la mujer pecó y la mujer hizo que el hombre pecara, es decir, no lo obligó, pero ella le dijo, ¿sabes qué? Ya me comí el fruto, ¿quieres? ¿Y sabe qué hizo? Y ahí es donde yo siempre digo, en ese caso Adán no tenía que ser caballeroso. Y bueno, como ya pecaste, pues ni modo, yo también lo voy a hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Es que él sintió la responsabilidad y dijo, es mi culpa. Pues ahora ya qué queda. Y cayó también. Pero ¿sabe qué sucede? Dios lo busca y le reclama a él, porque él era el responsable. Y por eso el apóstol Pablo apunta al hombre, porque el hombre era la cabeza. Adán era el líder de esa familia pequeña que se había formado ahí. Él tenía que liderar. Así de que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. O sea, cuando se desobedeció a Dios, hubo muerte. Porque ¿qué dijo Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya les he dicho esto también, que Eva quizás cuando mordió el fruto, y Adán ya le había contado lo que Dios le había dicho, que no podían tocar ese fruto porque iban a morir, y quizás cuando lo mordió Eva dijo, no morimos, y Adán lo muerde también y dice, no morimos. Sí murieron, espiritualmente, instantáneamente. Sus coberturas espirituales, sus cuerpos glorificados, dejaron de ser glorificados y se vieron desnudos literalmente. ¿Por qué? Porque murieron espiritualmente. Y no solo murieron espiritualmente, aunque ellos no se dieron cuenta. Bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos, pero no que habían muerto espiritualmente. Pero el hecho de estar desnudos significa que espiritualmente ya no estaban con vida. Estaban agonizando ya hasta que murieron espiritualmente. Allá afuera vemos mucha gente que se mira alegre, jovial, feliz, pero no quieren nada de Dios. ¿Sabe qué pasa con ellos? Están muertos en vida, están muertos espiritualmente. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, que no quiere saber nada de Dios, aunque tenga vida, aunque tenga unos grandes músculos, aunque sea bien atleta, está muerto espiritualmente. Y necesita recibir la vida aceptando a Jesucristo, al Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Así de que entró la muerte entonces, cuando hubo el pecado. Y esa muerte pasó a todos los hombres, es decir, de generación en generación hasta hoy, hasta que Cristo venga, todos los que nazcan tenemos un tiempo limitado de vida en esta tierra. Nos vamos a morir físicamente, pero recuerde que espiritualmente seguimos vivos. Pero físicamente hay un tiempo limitado ya aquí en la tierra. Nuestro material con el que nos están haciendo los padres ya es un material más degradado, más deteriorado a causa del pecado, porque eso dice la palabra de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, no solo Adán y Eva murieron espiritualmente. Nosotros nacemos literalmente de manera espiritual muertos. Esa es la realidad, porque venimos con el pecado original, el pecado de nuestros padres. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Adán solo una ley tenía, como le dije, y esa ley decía que no tenía que comer del fruto, pero desobedeció esa ley. Ahora los israelitas, pues ya no tenían el árbol del fruto prohibido, ya no estaban ahí. No tenían una ley establecida. Así de que ellos podían darle libertad y rienda suelta, aunque Dios les había dicho de que Dios quería tener una relación con ellos. Dios apartó a Abraham porque Dios les iba a bendecir si se mantenía en obediencia, pero no había establecido Dios una ley, lo que ahora le conocen los judíos como la Torá, o los 5 libros de la ley, o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero cuando Dios establece esa ley, lo que hace esa ley es que revela qué es lo que no le agrada a Dios, que nosotros estamos haciendo, y revela qué es lo bueno que nosotros estamos haciendo, que sí le agrada a Dios. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sabe por qué dice hasta Moisés? Porque Dios le dijo a Moisés, o sea, Dios por medio de Moisés dio la ley a los israelitas. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron
a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, interesante que Adán prefigura a Cristo, porque hay un impacto que dos hombres han hecho en la raza humana. El primer impacto lo hizo Adán, mezclándonos a nosotros, involucrándonos, embarrándonos en el pecado. Y toda nuestra descendencia nace así. Por eso es que un niño chiquito, aunque es un niño puro y limpio, pero trae un instinto adentro, que si mira a otro niño que tiene un chip o un ice cream o algo, y lo quiere, va, se lo quita, se lo arrebata y deja llorando al otro niño. O le pega, ¿verdad? Porque hay un instinto de yo lo quiero y lo voy a tener. Incluso los niños. Aunque allí vuelve otra vez la inocencia de los niños y el niño se arrepiente, y aunque sea medio ice cream, pero se lo devuelve, medio chip, pero se lo devuelve. Se arrepiente porque todavía hay una inocencia ahí. Por eso es que dice el Señor Jesús, dejen venir los niños a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque ellos no tienen la culpa de haber nacido con esa herencia del instinto pecaminoso. Pero claro, ya cuando llegamos a una mayoría de edad y nosotros pecamos conscientemente, eso ya no le agrada a Dios, las cosas cambian ahí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Jesucristo. El primer hombre impactó negativamente a toda la humanidad, incluso a los que no han nacido, pero que van a nacer, impactados negativamente y van a nacer en el pecado original. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, es decir, la paga no fue como lo que se había hecho. Es decir, yo pequé, que merecía la muerte. Y dice el apóstol Pablo, pero el don, es decir, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, es decir, por la transgresión de Adán, murieron los muchos, abundaron muchos más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Aquí el apóstol Pablo toma la parte humana de Jesús. Jesús es Dios, ¿ok? Jesús es completamente Dios, pero Jesús también vino a esta tierra completamente hombre. Y el apóstol Pablo se enfoca ahorita en la parte física de Jesús. Y está hablando el apóstol Pablo acá, y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Por un lado murieron y por el otro lado fueron levantados, restaurados, salvados, resucitados de la muerte a causa del segundo hombre. Dos hombres que impactaron. Jesús impactó positivamente a la humanidad, a todos aquellos que quieren obedecer, pero nos ha dado el medio para poder llegar a Dios, algo que ya no había antes, no existía. Pero este otro hombre, Dios, en la forma humana de Jesucristo, fue el medio para limpiar todo el error que el primer hombre sembró en toda la humanidad. Jesús venía con el objetivo de redimir y de restaurar ese tipo de vida que se tenía antes en el huerto del Edén, antes que se pecara. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, un solo pecado. Y usted dirá, bueno, es que yo no tomo, yo no le hago mal a nadie, yo no critico a nadie. Yo soy un hombre que entro a mi casa, pacífico, no tengo ningún problema, todo tranquilo con mi esposa. El único problema que tengo es que pues estoy saliendo con otra muchacha que no es mi esposa y ella tiene esposa. Pero no creo que, si hago todo lo bueno, no creo que Dios me juzgue nada más por esa cosita tan pequeña. Hay gente que piensa así. Y aquí lo que está diciendo el escritor de las Sagradas Escrituras es que de un solo pecado fuimos llevados a condenación. Un solo pecado. O sea que no necesito violar los 613 leyes, estatutos y mandamientos establecidos por Dios para los judíos, sino que con solo uno que viole, he violado toda la ley. Y por uno solo fueron condenados. ¿Cuántas leyes había en el jardín del Edén? Fue violada. Y esa ley que se violó hasta ahora nos impacta a nosotros. Miles de años atrás.
hasta ahora nos impacta a nosotros. ¿Se imagina lo serio que es violar la ley de Dios? Un solo pecado. Y dijeron, pero si solo es una fruta. Y la fruta ni tenía veneno, ni tenía magia, ni tenía nada extraordinario. Era una fruta. Pero simplemente el instinto del hombre de que, pues es que ya comí el 99.9% de toda la fruta, ya me aburrí. ¿Y esa por qué no la puedo comer? Y ahí cayó la serpiente. Sí, claro, ¿por qué? ¿Por qué no te la comes? Si mira, cuando te la comes vas a ser igual que Dios. Y Dios no quiere que seas. Aprovechando el tiempo de la debilidad. Si solo es una fruta, no creo que pase nada. Era una simple fruta, ni siquiera mataron a nadie. No se cometió un acto terrible comparado con lo que hace ahora la humanidad. Pero el punto es el acto de desobedecer a Dios con una fruta, imagínense. Ahora imagínense las cosas graves que nosotros hemos hecho. Pero el don divino, a causa de muchas transgresiones, para justificación. Ahora dice, juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Vino juicio por un solo pecado. Pero también después, por medio del segundo Adán, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, a causa del mucho pecado, de la mucha maldad, Dios dijo, no quiero que se pierda. Porque como ya se estableció la ley, y la ley hizo marcar, hizo resaltar en todo lo que nosotros estábamos fallando. Antes de que hubiera ley no sabíamos, no, pues matar no es malo porque no hay ninguna ley que lo diga. Robar no es malo porque no hay ninguna ley que lo diga. Burlarme o hacerle daño a mi prójimo no es malo porque no hay ninguna ley que lo diga. Pero cuando surgió la ley, Dios establece la ley, en vez de que los pecados se dejaran de hacer, lo que sucedía es que Dios marcó todos los pecados que nosotros estábamos haciendo y ahora ya sabíamos nosotros que habíamos violado la ley de Dios, pero incluso cuando violamos la ley de Dios, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que está diciendo acá también, pero el don vino, es decir, el don significa el regalo. Lo que no merecíamos vino a causa de muchas transgresiones, porque era demasiado el pecado y Dios dijo, no quiero que se mueran, no quiero que se pierdan, no quiero que vivan en sufrimiento eterno. Y por eso vino la justificación. ¿A través de quién? Ya nos lo dijo muchas veces. A través de Cristo Jesús. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y esto es lo hermoso, así también por la obediencia de uno, no por nuestra obediencia. ¿Sabe cuál obediencia de uno se refiere? La de Jesucristo, que cuando estuvo ahí a punto de que si el Padre le decía que sí, le hacía pasar esa copa, entonces iba a dejar todo. Pero fue obediente. Y el Padre le dijo, hay que continuar con este proyecto de vida, de restauración, de vida para los seres humanos, pero Jesús iba a morir en ese momento. Pero al tercer día resucitó porque halló la gracia en Dios por la obediencia que Jesucristo tuvo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos, por la obediencia de Jesús, no por la desobediencia de Adán. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús ha sido el medio. Jesús es el que ha provisto de salvación a nuestras vidas. No hay cómo pagarle a Él. Y nuestro agradecimiento se queda corto. Nuestro servicio a Dios y a nuestros hermanos se queda corto. Nos ha restaurado, nos ha limpiado, ha hecho un cambio extraordinario. Póngase a pensar usted el tipo de vida que llevaba antes. Póngase a pensar usted
la mala manera de pensar, la mala manera de vivir, la mala manera de invertir su dinero. Incluso muchos dejaban sin comer a sus hijos con tal de invertirlo en el casino, por la adicción que tenían, con tal de invertirlo en el alcohol, con tal de invertirlo con sus amigos. Aquí no te preocupes, vamos, yo pago. Pediste unas 3 cajas de una sola vez. Pero cuando llegaba a la casa, los niños con hambre, los niños sin aire acondicionado porque no había para pagar la energía, sin energía. Ese era el tipo de vida que llevábamos, pero Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que esa maldición del pecado que a causa del primer hombre vino a nuestras vidas y que eso generó muerte y el deterioro físico en nosotros. Por eso no duramos ni siquiera 75 años. Si usted mira los récords, la gente se muere a los 35, 40, 50 años de enfermedades, cáncer, sida. Hay una desgracia en la humanidad a causa del primer hombre. Pero el segundo hombre vino y resolvió todo lo que se había dañado, que el primer hombre había marcado. Jesucristo hizo un cambio extraordinario en la vida de la humanidad. Así como Adán impactó negativamente a la humanidad, Jesucristo impactó positivamente a todo el mundo. Por eso dice que todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y que no hay nadie, no hay otro medio, no hay otra religión. Esto no se trata de religiones, esto no se trata de qué grupo religioso perteneces, sino de que tengas una verdadera relación con Jesucristo, que creas que existe, que creas que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le aman, de los que obedecen su palabra. Hemos sido constituidos hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El segundo Adán restauró todo lo dañado y nos ha dado acceso ahora al Padre. El puente que estaba roto para llegar al Padre ha sido restaurado por medio de Jesús. La puerta que estaba con llave ha sido abierta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las enemistades y la mala relación que tenía yo con el Padre se ha restablecido por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio. Jesucristo es el Salvador y debemos repetirlo y gritarlo a los 4 vientos. Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas a Jesús en tu vida. Y tener a Jesús en nuestra vida significa de que yo quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero dejar de ser mal. Quiero dejar de odiar. Quiero dejar de criticar. Quiero dejar de hacerle daño a la esposa. Quiero dejar de hacerle daño al esposo. Quiero dejar de hacerle daño a mis hijos. Quiero dejar toda la maldad. Quiero ser una persona nueva. Quiero obedecer a Jesús. Quiero ser salvo. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de Cristo Jesús. Tienes que empezar de nuevo. Es que yo soy malo y nunca voy a dejar de serlo. Gente me lo ha dicho a mí. Voy a esperar a cambiar y entonces voy a buscar a Dios. Nadie puede cambiar por sí mismo. Necesita dejar entrar a Dios para que Dios cambie tu vida, para que Dios te ayude y Dios te guíe. Solo necesitas abrir tu corazón. Necesitas llenarte de fe en que un día Dios decidió enviar a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Y cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, hay salvación en su vida.